Estamos en la serie, recuérdense que estamos en la serie Cristianos. Es una continuación de la serie Discípulos y lo que estamos tratando de ver o desarrollar en nosotros es ese carácter de Jesús, ese carácter de Cristo. Sí, el carácter de Dios en nuestra vida, cómo se comporta Jesús y cómo fue Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de Timoteo, un cristiano dedicado. ¿Y por qué le colocamos este nombre? Porque queremos hablar acerca de motivaciones para superarnos de manera personal. ¿Cómo nosotros podemos superarnos? Debe existir en nuestro corazón ese deseo de poder crecer, de poder desarrollarnos, de poder ser diferentes, distintos. Y vamos a tomar un pasaje en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 13 y 15. Vamos a ver estos dos pasajes. Dice la escritura: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Bueno, y esto me llama mucho la atención porque es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era su hijo en la fe. ¿Sí? Él lo reconoce y dice Timoteo, hijo en la fe. Él lo reconocía como un hijo en la fe y me imagino que Timoteo lo reconocía como un padre en la fe. Alguien que le enseñaba, alguien que lo mentoreaba, alguien que constantemente le estaba dando instrucciones de las cosas que tenía que hacer. Recordemos que Timoteo muchas veces fue dejado en algunos lugares estratégicos por parte del apóstol Pablo para que él pudiera darle un orden, una dirección a la iglesia. Pero mientras él a veces esperaba las asignaciones que el apóstol Pablo le daba, las instrucciones del apóstol Pablo es: ocúpate, ¿sí? Ahora, en este tiempo moderno, hay muchos jóvenes que se mantienen desocupados, sin muchas cosas que hacer. Y a veces ocupan su mente en cuestiones, en actividades o en acciones que no les traen absolutamente nada a su vida, sino al contrario, lo que hacen es que los desenfocan y los llevan quizás a una destrucción. No logran comprender los valores, no logran comprender a veces algunas situaciones de moral o de relaciones, ¿sí? Esta época tan moderna, los jóvenes se han vuelto menos relacionales, ¿sí? Incluso la pandemia no ayudó absolutamente en nada, porque lo que hizo fue encerrarlos más y los hizo más introvertidos, y sus comunicaciones, usted sabe, son virtuales. Ellos se comunican de manera virtual, ¿verdad? Yo no sé si más adelante les van a meter un chip ahí para que ya haya esa comunicación. El día miércoles, hermana Mimi compartió un tema de los invisibles y ella hablaba acerca de la comunicación mental, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista humanista, decía: qué bueno fuera que nos pudiéramos comunicar de manera mental, transmitiríamos todo de manera mental. Hace unos días yo cambié de aparato de celular porque me lo regaló la empresa donde tengo el teléfono, o sea, la compañía de teléfonos, y lo único que tuve que hacer es decirle a un teléfono que iba a cambiar al otro para que automáticamente él se pasara todita la información, ¿sí? Usted se recuerda, ¿cuántos se recuerdan de los teléfonos de antes? Que uno tenía que estarle metiendo otra vez toda la agenda telefónica, ¿verdad? Nombre por nombre, teléfono por teléfono, ¿verdad? Porque no tenía esas funciones. Ahora ha cambiado. Y yo lo único que hice fue poner un teléfono a la par del otro y decirle: mira, estoy cambiando de teléfono, ahora el teléfono es este, localízalo. Lo localizó y le transmitió toda la información. Y yo no tuve que hacer nada más que esperar 5 minutos. Yo le decía: apúrate. Porque ese es el tipo de información que se está manejando. Pero quiero decirle que entre humanos no es así. Y hermana Mimi decía: qué bueno que fuera así, ¿verdad? Qué fácil sería hacer ingenieros, hacer médicos, hacer arquitectos, ¿verdad? Hacer psicólogos, hacer profesionales, ¿sí? Qué fácil hubiera sido encontrar a estos que se perdieron buscando el Titanic, ¿verdad? O queriendo ver el Titanic, si se hubieran podido comunicar mentalmente. No hubieran fallecido en el mar.
Pero eso es imposible, ¿sí? Nosotros necesitamos entonces ser instruidos, nosotros necesitamos aprender, y para eso se necesita que nosotros tengamos la intención de querer aprender. Y hoy quiero darte algunos consejos, y voy a ir un poquito acelerado para que nosotros podamos tener ese deseo de superación personal. Y lo primero que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que tener determinaciones, ¿sí? Tenemos que determinarnos, tenemos nosotros que decidir, tomar decisiones en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Tenemos que aprender a ser determinados. Y lo primero es determinar tus aspiraciones, tus metas o tus propósitos, ¿sí? ¿Qué es lo que tú quieres ser en la vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿En qué te quieres especializar? ¿En qué te gustaría aprender? ¿Sí? Yo admiro a algunos hermanos acá que yo sé que hay algunos hermanos, los hermanos García, que ellos son profesionales en la pintura, en el arte, a eso se dedican. Pero hay otros hermanos acá que también se dedican a eso, ¿sí? Que no es su profesión, pero han invertido el tiempo para aprender acerca de cómo pintar, ¿sí? Yo los únicos dibujos que he pintado eran los chistes que me daban en la primaria para poder pintar. Yo no estoy bueno para eso. Pero hay otros hermanos que desarrollan ese talento. Pero ¿cómo se desarrolla ese talento? Se desarrolla cuando yo decido hacerlo, cuando yo decido tomar el tiempo para aprenderlo. Yo me pongo a pensar, y por ejemplo, en algunas personas que son, hablemos de otro elemento del arte, y que tal vez son músicos o son cantantes. El tiempo que le dedican para poder cantar o para poder tocar, porque se han determinado llegar a cierto nivel como artistas, como profesionales. Pero creo que nosotros también debemos aprender a ser determinados, no solamente en las áreas profesionales o en las áreas técnicas de nuestra vida, sino también en las áreas espirituales. Nosotros tenemos que aprender a tener propósitos, y debemos nosotros aprender a tener aspiraciones. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿O qué queremos hacer? Y lo primero de ellos es que tienes que determinar una meta, un propósito, o debes determinar una aspiración que quieres lograr. Quiero leer este pasaje en 1 Corintios capítulo 9, versos 24 y 25. Y el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto, le dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Bueno, y el apóstol Pablo está haciendo una analogía acerca de una carrera. Puede ser una carrera de 100 metros, de 400 metros, no importa la carrera. Pero lo que sí es cierto es que él está agarrando esa analogía, está agarrando ese ejemplo, y le está diciendo a la iglesia de Corinto: mira, una persona que va a hacer una competencia y que se mete en una carrera tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Ganar un premio. ¿Qué cree usted que pasa en el pensamiento del hombre que va a correr cuando está en la línea de salida? ¿A dónde cree que está apuntando? ¿Ah? A la meta. O sea, él es lo que está viendo es la meta, y en su mente está procesando todas las técnicas que ha aprendido, todo el conocimiento que ha adquirido para que él pueda llegar a esa meta. ¿Sí? ¿De qué manera va a correr? ¿Cómo va a ser su arranque? ¿Cómo va a ser su carrera? ¿Y cómo va a ser su final? Él ya lo está procesando todo antes de salir, porque su objetivo es llegar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo: el que se mete a una carrera está pensando en el premio. Él se está viendo en el podio, ¿sí? Él no se está viendo, hermano, aplaudiendo abajo del podio. ¿Cómo se mira un corredor? ¿Ah? Él se mira en el podio, que le están poniendo la medalla y la medalla de oro. Eso es lo que él quiere ver, y eso es lo que él está visualizando. Se mete a la competencia con el pensamiento de decir: llego a la meta. Ahora, el apóstol Pablo en esa analogía dice: ustedes deben aprender de ellos, ¿sí? Que cada vez que ustedes hagan algo, ustedes deben de ser personas que tengan propósito.
Personas que tengan una aspiración, una meta, un anhelo, algo hacia donde ustedes quieren llegar, hacia donde ustedes quieren apuntar. Al inicio de año, nosotros siempre damos unas hojas de metas o de propósitos, ¿sí? Y en esas hojas de metas o de propósitos, algunos nos hacemos un montón, ¿verdad? Ya unos tal vez un poquito y algunos tal vez no hacemos nada. Pero lo importante es que nosotros no perdamos de vista esos propósitos, sino que siempre nosotros veamos a esos propósitos. ¿Cómo vamos? Yo te preguntaría, ¿cómo vas con esos propósitos de vida que hiciste a principio de año? ¿Cuánto has avanzado? ¿Has evaluado tu avance? ¿Has evaluado lo que has estado haciendo? ¿Has hecho algunas correcciones en las cosas que no te han funcionado? ¿O simplemente lo dejaste como un sueño más, como una tarea más que nos tocó hacer aquí en la iglesia? No se trata solamente de que nosotros hagamos una tarea acá, sino que seamos personas de propósito y que sepamos que necesitamos llegar a la meta. Ahora, el apóstol Pablo decía, esos premios se acaban. Esos premios se oxidan, esos premios se tiran, al final no sirven, al final ya no valen, ¿sí? Ahí se quedan. Pero lo que sí es cierto, el apóstol Pablo decía, en la carrera que ustedes han decidido correr como cristianos, como hijos de Dios, que han decidido reconocer a Jesús como Señor y Salvador, esa carrera de la vida, ustedes cuando lleguen al final de esa carrera obtendrán un premio, y ese premio nunca se va a gastar, que es el premio de la vida eterna. Ese premio nunca se va a gastar porque es un premio duradero para siempre. Entonces nosotros tenemos que aprender. Para que nosotros logremos llevar a cabo los propósitos, nosotros primero tenemos que tener uno, pensar en uno o soñar en uno, tener un sueño, un anhelo, una visión. Pero no solo tenerlo, sino escribirlo, y después de escribirlo, desarrollar una estrategia para poderlo alcanzar. Si nosotros no lo escribimos y se queda solo en un sueño, va a ser eso, un sueño, una ilusión. Solamente algo pasajero, como una nube pasajera, ¿verdad? Como un pasón de nube, así le decíamos cuando estaba bien oscuro y de repente empezaba a llover, había calor, empezaba a llover y uno decía, wow, se va a refrescar, y como a los 5 minutos se quitaba, ¿verdad? Y uno decía, fue un pasón de nube, ya no iba a llover y el calor se alborotaba más, ¿verdad? Había más calor y uno decía, wow, ojalá que empiece a llover. A veces así son nuestros sueños, son un pasón de nube. Empezamos, medio hacemos y ya no continuamos. Pero es importante que nosotros continuemos. Y para eso nosotros entonces necesitamos tener esa estrategia, ese propósito, esa determinación de un propósito, de un proceso sistemático para lograr tus metas, tus deseos, tus anhelos. Romanos 12:2 dice, no vivan ya como vive el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Miren, hay algunos pensamientos, ¿verdad? Y uno de esos pensamientos dice, si quieres obtener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Si sigues haciendo exactamente lo mismo, no vas a obtener resultados diferentes, vamos a tener los mismos resultados. Tiene que cambiar algo, ¿sí? Tiene que cambiar algo, tiene que haber algo diferente. Y el apóstol Pablo lo decía de esta manera, decía, cambien su manera de pensar. Entonces su entorno empezará a cambiar. Entonces todo lo que está alrededor, ustedes van a ver que lo van a empezar a ver de forma diferente y el entorno empezará a cambiar. Empezaremos a ver las formas de una manera diferente. Pero si seguimos haciendo lo mismo, no tendremos los resultados que necesitamos. Si nosotros vivimos la vida, digamos, de una manera que vivimos como caiga, ¿verdad? Lo que venga el día, eso hacemos, entonces siempre vamos a obtener los mismos resultados. Pero si nosotros empezamos a hacer propósitos en la vida, las cosas serán diferentes. Quiero decirte que Jesús era un hombre de propósitos. Jesús era un hombre que se trazaba metas, que se ponía propósitos.
Cuando Jesús, yo les dije, Jesús fue presentado en el templo, cuando cumplió 12 años, también fue presentado fue llevado al templo para que él ya pudiera, esa era una costumbre judía, que presentaban a los niños de 12 años para que hablaran y recitaran algo de la Torá y pudieran entrar a su vida adulta. Ellos a los 12 años entraban a su vida adulta. Ellos ya aprendían un oficio, desde esa edad aprendían un oficio, se iban con su papá al trabajo. Por eso Jesús fue carpintero. La Biblia dice que era carpintero, hijo del carpintero, porque aprendió el oficio de su papá terrenal. Pero cuando estaba ahí y se perdió de sus padres, él le contestó a su mamá: en los oficios de mi padre tengo que estar. Él tenía claro lo que tenía que hacer. Él tenía una visión de lo que tenía que hacer. La gente se maravillaba, los escribas, los fariseos, los sacerdotes que estaban ahí y que estaban hablando con él, se admiraban de esa sabiduría y decían: ¿cómo ha aprendido él estas cosas? ¿Cómo ha aprendido? De una manera diferente. Ahora, en el versículo 52 de Lucas 2 dice la escritura: y Jesús crecía. Escuche esto. Y Jesús crecía. Recuérdense que tenía 12 años, tenía que llegar a los 30 años para iniciar su ministerio. Entonces, en ese tiempo él creció de manera física, pero no solamente creció de manera física, sino dice creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, la palabra enseña que él crecía físicamente, se superaba mentalmente y se fortalecía espiritualmente. O sea que Jesús creció, aprendió y se acercó a Dios. O sea, él creció de manera integral. Jesús creció de manera integral y él tenía claro su propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Llegar a la cruz, salvarnos. O sea, el propósito de él en esta tierra era llegar a la cruz. El propósito de esta tierra sí era anunciar el reino de los cielos, que se estableciera el reino de los cielos, dar a conocer el reino de los cielos, pero realmente su propósito era llegar a la cruz. Él ya sabía que lo iban a rechazar. Para él no era una sorpresa que lo fueran a rechazar. Él sabía desde el momento en que bajó a esta tierra que tenía que llegar a la cruz. Es más, cuando está en el huerto de Getsemaní y ora con el Señor, ora al Padre, le dice: Señor, de ser posible, no permitas que yo beba de esta copa, pasa de mí este momento, pero no voy a hacer lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y su voluntad era que tenía que llegar a la cruz. Entonces, mientras llegaba a la cruz, Jesús no perdió el tiempo, hermanos, sino dice la escritura que él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, él se ocupó en aprender. Jesús pudo haber dicho: de todas maneras voy a llegar a la cruz a los 33. ¿De qué me sirve aprender un montón de cosas y hacer mesas, sillas o hacer muebles ahí o casas para las personas, irles a poner vigas, si de todas maneras voy a llegar a la cruz y me voy a morir a los 33, ¿verdad? ¿Ya qué más? ¿Para qué aprendo acerca de la ley? ¿Para qué aprendo la Torá? ¿Para qué aprendo otras cosas? Mejor solo llego a la cruz. Pero mientras eso sucedía, dice que él crecía, él aprendía, él se superaba. Él estaba aprendiendo de las cosas. Así que él tenía un propósito. Estaba determinado a cumplir un propósito. Conocía su propósito. Pero mientras eso llegaba, él se preparaba. Él aprendía. Eso le iba a servir. Y eso fue lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: lee, capacítate, prepárate para enseñar. Sí, para enseñar. ¿Cómo iba a enseñar Jesús? ¿Cómo iba a enseñar Timoteo? ¿O cómo iba a enseñar el apóstol Pablo si antes ellos no hubieran aprendido? ¿Sí? Aquí tenemos catedráticos de universidad. ¿Cómo creen ellos que dan clases en la universidad? No llegaron así como eran cuates del rector a decirle: mira, soy tu cuate y yo sé que me costó sacar la primaria, pero aquí le enseñamos algo a estos chavos.
No. Hace unos días estaba platicando con un doctor. Él es el doctor en estudios sociales y otra cosa por ahí. Pero era un doctor muy capacitado. Pero no le quisieron dar un curso en la universidad para que lo impartiera porque no tenía una maestría en enseñanza. Le dijeron, si tú no sacas esta maestría en enseñanza, este curso tú no lo puedes dar, aunque seas el doctor en este mismo curso que vas a entregar. Porque necesitaba capacitarse. Necesitaba aprender. Nosotros a veces queremos meternos a las cosas de la vida sin aprender nada. Sin hacer nada. Hace unos días estaba diciéndole a mi esposa, yo le voy a hacer servicio a los carros. Pero ella me dice, hacerle lo más básico y cuando tenga que hacerse lo que realmente hay que hacer, llevarlo con un mecánico, ¿verdad? Yo dije, tiene razón, ¿verdad? Nada me cuesta cambiar un aceite o unas candelas, pero cuando ya se trata de revisar frenos u otra cosa, no lo puedo hacer. Pero eso cuando sea lo importante, entonces llevarlo con un mecánico. No lo toques, lo vas a echar a perder, porque no tengo esa capacitación. Pero estoy hablando de los propósitos. Número 2, determina y aprovecha las buenas oportunidades. Escucha esto. Oportunidades se presentarán muchos en la vida y puertas se abrirán muchas en tu vida, pero hay puertas que abre Dios y puertas que no abre Dios. Y nosotros tenemos que aprender a tener ese discernimiento para saber cuáles son las puertas que abre Dios y cuáles son las que no abre Dios. A veces, te voy a decir algo, las puertas pueden parecer muy atractivas, pero necesitas confirmaciones de Dios para saber si esas puertas son de Él. El apóstol Pablo lo decía de esta manera. En 2 Corintios capítulo 2 verso 12 dice, en la Nueva Traducción Viviente, cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad. O sea, él reconocía las puertas que Dios abría, porque no todas las puertas las abre Dios. El día de ayer en los grupos familiares, hermano Ricardo López estaba predicando en un grupo y él decía acerca de las amistades, decía, las amistades te dicen la verdad, pero hay amistades que a veces te adulan más de la cuenta y tienes que tener cuidado con eso porque no te dicen la verdad. Solo están tratando de disfrazarte las cosas. Y yo me puse a pensar, tiene razón, y me acordé del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo había llegado a Macedonia y estando ahí en Macedonia, en la ciudad de Éfeso, estaba predicando la palabra y una mujer detrás de ellos constantemente les decía, escuchen a estos hombres porque estos son hombres hijos del Dios Altísimo. El problema fue que el espíritu que le estaba dando esa revelación era un espíritu de pitonisa, de adivinación. Y desagradando a Pablo, dice Pablo se volteó, reprende al espíritu, el espíritu sale de ella y la mujer se quedó sin esa habilidad. Los meten presos porque el dueño de esta mujer, ella era una esclava, dice que vio que sus ganancias se habían perdido porque esta mujer era una divina. Pero cualquiera de nosotros hubiera dicho, wow, escuchen a esta mujer porque nos está exaltando, ¿verdad? Ojo con aquellos que te adulan mucho. Porque aquellos que te adulan mucho te van a decir, dale, vos podés tener la capacidad, vos lo podés hacer, y te empiezan a pintar muchas cosas y a decirte, dale, nosotros te vamos a apoyar, pero a la hora de que tú emprendes o que haces algo, se apartan y te dejan solo. ¿Y quién se lleva el daño? Tú. Ellos no se mueven del lugar. Pero uno tiene que aprender y pedirle al Señor que le dé discernimiento para saber de quién viene el elogio y la puerta que se abre, quién la está abriendo. Te voy a decir algo. Cuando tú oras al Señor y le pides al Señor, Señor, ábreme una puerta, te oyen por lo menos dos personas. Te oye Dios, pero te oye Satanás. Y Satanás se va a mover. Y Satanás va a empezar a hacer todo para desviarte del propósito de Dios. Y va a tratar de
de decirte, no, esta es la puerta que se te abrió, mira todo lo que te están ofreciendo, mira las cosas que están buenas. Hace unos días platicaba con una persona y le preguntaba acerca de su yerno y le decía, ¿su yerno continúa trabajando en esta empresa? No, se pasó a otra porque le habían ofrecido el cielo, la tierra, las estrellas, el mar y hasta bajar en el Titán. Gracias a Dios no bajó. Pero resulta que después de 2 meses todo era una falacia, todo era una mentira. Y la compañía era una compañía donde trabajaba anteriormente, buena, estable, de crecimiento sostenido constantemente a nivel nacional y a nivel internacional. Pero él vio una oportunidad mejor, pero no era la puerta que Dios había abierto. Entonces hay que tener cuidado, hay que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para saber la puerta que necesitamos que se abra. Efesios capítulo 5 verso 16 dice: aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Tenemos que aprender a aprovechar el tiempo, tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades, tenemos que aprender nosotros a alcanzar los propósitos que nosotros nos hemos trazado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Número 1, visiona lo que quieres alcanzar. Tengo una visión clara. Hechos 11:5, esto me gusta a mí, Hechos 10 y Hechos 11, porque aquí Dios habla a través de visiones y sueños. Le habla a un hombre que se llamaba Cornelio, que era un centurión romano, no cristiano, pero buscador de Dios. Y entonces Dios se revela a él y le habla en una visión y le dice: ve y manda unos hombres a Jope a buscar a Pedro. Y luego él lo manda y Pedro tiene otra visión allá. Y Pedro dice así en el versículo 5 de Hechos 11: estaba yo en la ciudad de Jope orando. Bueno, no estaba perdiendo el tiempo, estaba orando y vi en éxtasis una visión. Tú vas a descubrir las puertas que Dios abre cuando tú busques a Dios. Tú no vas a verlo de casualidad, sino vas a saberlo cuando busques a Dios. Aquí el apóstol Pedro estaba buscando a Dios y Dios le habla a través de una visión. Y le dice algo semejante a un lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. En esa visión que él veía, Dios le estaba dando una instrucción, y la instrucción que le estaba dando es: ve a la ciudad, ve con ese hombre. Yo ya les expliqué que para los judíos no era grato entrar a la casa de un extranjero, romano o lo que fuera, sino que ellos lo consideraran algo indigno. Pero Dios le dijo: no llames inmundo ni indigno a las cosas que yo he creado. Y le dijo: ve con ese hombre. Él va y ahí se salva una familia entera. Hay una obra que Dios hace. Pero lo que quiero decir es que uno tiene que tener esa visión clara. Y cuando uno tiene que tener la visión clara, uno tiene que ser esforzado en alcanzar esa visión. Josué 1:9 dice: ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Nos está dando una instrucción, y la instrucción es que nosotros tenemos que hacer las cosas esforzadamente y con valentía. Pero número 3, determina avanzar en tu desarrollo personal. Esto es importante en nuestra vida, que siempre tengamos una meta para poderla alcanzar, pero nosotros capacitarnos para poderlo hacer bien hecho, ¿sí? Y yo quiero decirte algo, hermano, con todo el amor de mi corazón, de verdad. Cuando hagas algo, trata de hacerlo lo mejor que puedas, ¿sí? Esfuérzate, hazlo bien, hazlo con excelencia para el Señor. A veces nosotros hemos caído en ciertas situaciones y nosotros decimos: ¿cómo es para el Señor? Así que se vaya. Pero yo le pregunto, si a usted le pidieran un trabajo y le dijeran: mire, usted va a ir a hacer un mueble, usted es carpintero, se dedica a la ebanistería,
y hace trabajos y de repente las cosas no le quedan bien y dice, así que se vaya, dice uno. Pero si le dicen, mire, quiero contarle que recibimos una llamada y lo estamos contratando porque el señor presidente de donde usted quiera lo está llamando para que le haga una mesa. ¿Cómo haría usted esa mesa? Yo creo que la haría bien. Yo creo que se esforzaría, conseguiría los mejores materiales, trataría de darle los mejores acabados. Si hay algo ahí que usted mira que no está muy cuadrado, usted trataría la manera de cuadrarlo y usted trataría de quedar lo mejor que pueda, porque sabe que es para una persona importante. Pero a veces con Dios no actuamos así. Cuando se trata de Dios, a veces nos decimos, no importa que se vaya así. De todas maneras, como que Dios todo lo recibe, ¿no? Todo lo malo que hacemos Dios lo recibe, no importa, para Él está bien. No. Dios espera de nosotros excelencia, que las cosas las hagamos bien hechas, no que las hagamos mal, sino que las hagamos bien hechas, que tengamos ese corazón. Entonces tenemos que tener una buena actitud. Cuando nosotros hagamos algo, tengamos una buena actitud. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Jesús tenía actitud para hacer las cosas. No hacía las cosas mediocres. De hecho, cuando estaba alimentando a las personas, dijo, tengo compasión de la gente. Está conmigo de hace 3 días y no tienen nada que comer. Los discípulos dijeron, despídelos, hombre. Yo creo que nosotros hubiéramos sido igual que los discípulos. No, hombre, mandarlos de regreso a su casa, hombre. Que miren qué hacen. Ya les predicaste. Y les dijo, no, denle de comer, por favor. Señor, pero si no tenemos, y aunque fuéramos a comprar 200 pesos de pan aquí a la panadería de la vuelta cerca de hermana Karina, no alcanza. No alcanza el pan. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Dice que empezaron a buscar y había un niño ahí con unos panes y unos peces y dijo, bueno, tráiganlo pues, y oró por ellos. ¿Y qué hizo? ¿Cómo creen ustedes que estaba ese pescado? ¿Cómo creen ustedes que estaba? Medio cocido, estaba crudo. No, yo creo que estaba cocido para que la gente lo comiera. Y el pan, ¿cómo creen que estaba el pan? Que se encogió el pan, salió chiquito. No importa, hombre, esto es para esos clientes, ¿verdad? Que como alegan cuando vienen a comprar el pan. Bien hecho, hermano. Jesús era tan excelente, tenía una actitud tan excelente, que después de que comieron todos dijo, bueno, recojamos lo que sobró. O sea, no lo desperdició, ¿no? Sino lo recogió. Entonces tenemos que tener una buena actitud, tenemos que aprovechar el tiempo. Proverbios 10:5 dice, cosechar en el verano es de sabios, dormir en la cosecha es de descarados. Hay tiempo para descansar, pero hay tiempo para trabajar. Y tenemos nosotros que aprender a trabajar. Avanza con diligencia. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano del diligente, ¿qué? Enriquece. El que trabaja, el que se esfuerza, el que hace bien las cosas, el Señor lo va a prosperar. Y nosotros tenemos que buscar eso. Al determinar tus aspiraciones y lo que quieres lograr, tomarás el mejor camino para crecer en tu desarrollo personal. Tenemos que tener una actitud diferente. No podemos seguir haciendo las cosas quizás como las hemos hecho ahorita. Si las cosas están saliendo bien, te están funcionando, estás caminando en el éxito, sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero si las cosas no te han salido bien, si hasta lo que has hecho en este momento no has satisfecho tu corazón, no has logrado encontrar esa satisfacción, no has logrado encontrar lo que tú has estado buscando, tus sueños, tu anhelo, entonces tienes que cambiar. Tienes que replantear lo que estás haciendo. Tienes que tener una actitud diferente, pero tienes que tener una determinación, una decisión. Tomar una decisión para poder hacer algo diferente en tu vida. Jesús era una persona que no, porque sabía su propósito, decidió vivir de una manera equivocada. La palabra del Señor nos habla que Él crecía entonces en sabiduría, en estatura y en gracia
para con Dios y los hombres. Y nosotros tenemos que buscar de parte del Señor poder crecer en esa sabiduría, en esa gracia para con Él y para con los hombres. Queremos orar. Ponte de pie, por favor.